Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y seguimos Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 y vamos a continuar con nuestro ciclo de estudios sobre el tema del anticristo. Acuérdense que todos los temas en la Biblia están relacionados. Cuando se estudian los temas de manera independiente, corremos el riesgo de no guardar la unidad de esa palabra. Y por eso es que es importante que nosotros veamos que toda la palabra es una sola. O sea, todos los temas que se tratan, todas las doctrinas que se establecieron, todas pertenecen a un solo tronco, a un solo árbol, que es precisamente las palabras que salieron de la boca de Cristo, de la boca de los apóstoles y que han trascendido hasta el día de hoy. Por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que si estamos hablando sobre el tema del anticristo, hay muchas otras doctrinas que se ven muy directamente afectadas la una de la otra, afectadas en el sentido positivo a la hora de entender la verdad. El concepto verdad incluye todo lo que tiene que ver sobre la persona de Jesucristo, lo que tiene que ver sobre todas las enseñanzas de Jesucristo, la interpretación correcta de todas las cosas que Cristo hizo. Así que este tema del anticristo es un tema que lo hemos enfatizado en muchas oportunidades, pero es necesario. Yo sé que es un tema que la mayoría de ustedes han tenido una información que quizás no está dentro del mismo marco de pensamiento teológico que estamos estudiando aquí. Algunos están nuevos en la fe, están visitándonos recientemente, entonces es el momento preciso para que puedan entender desde el punto de vista que consideramos bíblico para hacer una asimilación correcta de la sana doctrina. Porque si no aprovechamos ahora, después cuando tengamos otras informaciones es mucho más difícil modificar o quitar una manera de pensar para poner otra. Entonces, por eso es que tenemos en nuestro corazón un peso muy grande sobre este tema. Entonces, dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo. Es decir, que a la hora de hablar, aquí el apóstol Juan, acerca de aquellas grandes realidades que la iglesia debía entender, él está poniendo ya de base algunos elementos que son muy importantes. Y cuando dice último tiempo, está hablando, como hablamos en los estudios anteriores, ¿a qué se refiere a eso? A que el último tiempo, ¿cuál es? El último tiempo es desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese es el último tiempo, es un marco. Todo lo que ocurre en la historia cristiana, la historia secular, todo lo que ocurre en el mundo, tiene, a partir de la primera venida de Jesucristo, es ahí donde surge ese marco que terminará en la segunda venida de Jesucristo. Después vamos a dar algunas ideas más sobre eso. Y entonces muy importante, hermanos, que diga, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea que se define ahí que existe un personaje que Pablo le llama en otra oportunidad el inicuo. Pero aquí Juan está hablando de que van a levantarse muchos anticristos. Estos anticristos están saliendo ¿de dónde? De las congregaciones, personas que habían escuchado del evangelio sano, porque cuando el evangelio surge un evangelio puro, un evangelio sano, es la verdad de Dios que comienza a transformar la mente del hombre y por eso fue tan explosivo lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Es decir, que la combinación de una asimilación correcta de la verdad dada por Cristo y lo que ocurrió en la mente de esas personas que escucharon el evangelio produjo un efecto tan poderoso en ellos que no pudo ser diferente a cómo fue. Es el primer gran avivamiento, es el advenimiento del Espíritu Santo, que ya el Espíritu Santo dejó de ser promesa, se cumplió la promesa de Joel capítulo 2, ya el Espíritu Santo comienza a desarrollar su ministerio, nos convencería de pecado, de juicio, y por esa razón ya la iglesia estaría acompañada por Dios hasta que ese marco terminara, que es el
el marco de la segunda venida del Señor Jesucristo, entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, aquí leyendo también en Primera de Juan, capítulo 4, nosotros estuvimos leyendo algunos versículos que habla acerca, en el versículo el versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y es decir, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, la desviación que produce separarse de la doctrina, cuando nos desviamos de la doctrina, eso trae consecuencias, ¿ves? Y hay mucha desviación teológico-doctrinal. Y todo eso iba a suceder ¿en qué marco? En el último tiempo. Es importante ese detalle, el último tiempo. O sea que el último tiempo termina con la segunda venida de Jesucristo. No va a haber una manifestación después, porque ya después son las mansiones eternas, ya después es la vida eterna con el Señor, ya después es nosotros en la presencia de Dios, y los que no aceptaron a Cristo van a ir a las prisiones de oscuridad por la eternidad. Entonces, este versículo es muy claro y es muy importante, y lo hemos repetido y lo repetiremos mucho hasta que quede bien fijado en nuestro corazón. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ve? Nosotros sustentamos que la segunda venida del Señor pone punto final a la historia. ¿Ustedes algunos todavía tienen dudas sobre eso? O sea que cuando Cristo venga y arrebate la iglesia, se acabó la historia. ¿Estamos entendiendo eso? Porque hay muchos que creen diferente, pero les estamos enseñando lo que está aquí, estableciendo la palabra de Dios. Hay que estar preparados, hay que estar alerta, debemos ser cristianos de verdad, ¿entiendes? Porque nos estamos jugando el alma. La relación nuestra con Dios no es la misma relación que establecemos entre nosotros, es una relación muy importante, que de esa relación depende que yo permanezca en la fe o me desvíe y me convierta en un anticristo. Los anticristos son el resultado de una desviación teológica, de una desviación de la enseñanza sana de la Biblia. Y déjenme decirle que esto es, porque pensamos en familiares, pensamos en pastores, pensamos en iglesias, pues sea quien sea que se desvíe de la doctrina que establece Cristo y los apóstoles, se convierte en una persona que va en el camino hacia la apostasía y hacia el sistema anticristo. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. O sea que la gran mayoría ha interpretado y ha enseñado que después de la venida de Cristo habrá el establecimiento de un milenio. Yo sé que quizás sea nuevo para algunos hermanos, quizás algunos hermanos lo han estudiado poco, pero debemos de una vez estudiarlo. Debemos prepararnos, porque esa es la enseñanza que a partir del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII se generalizó en las escuelas bíblicas, en los seminarios, en las enseñanzas teológicas, en casi todas las denominaciones que salieron después de la Reforma, después de ese movimiento tan importante. Comenzaron a proliferarse enseñanzas y doctrinas que no se ajustan a la palabra de Dios. Una de ellas es esa, ¿entienden? Que enseñan que va a haber un milagro, un 1000 años, o sea que el último tiempo es después de la venida del Señor. ¿Estamos entendiendo ahora por qué decimos lo que anteriormente hablamos? Nosotros sí decimos, como Juan, ya es el último tiempo. Hay que entender que el último tiempo es entre la primera y la venida de Jesús, y la segunda venida de Jesucristo. En ese espacio de tiempo ocurre lo que es el ministerio de ¿quién? Del Cordero. Muy bien. Entonces el ministerio del Cordero es el ministerio de la gracia, es el ministerio de la oportunidad, es el ministerio de la salvación. Cuando el ministerio del Cordero termina, ¿qué terminó? Terminó ya terminó el último tiempo, es el punto final. Yo creo que ustedes vayan conmigo reflexionando, porque yo nací en esa escuela, mis padres fueron pastores, yo aprendí toda esa doctrina, pero me di cuenta que yo no puedo tener a la hora de interpretar la Biblia
un sentimiento emocional, que por serle fiel a quien me enseñó, yo tengo que poner mi atención en lo que dice la Biblia, entender correctamente lo que dice la palabra y vivir a través de eso. Porque si yo me salgo de ahí, estoy poniendo en riesgo mi alma. Y eso no puede ser. Nosotros estamos entendiendo realmente que es muy serio el asunto que estamos tratando. Es decir, ellos presentan que después de la venida de Jesucristo habrá 1000 años. Y miremos lo que dice la Sagrada Escritura. O sea que hay dos cosas que podemos sacar rapidito. Ustedes se van a quedar muy animados conmigo. ¿Cuál fue el acontecimiento más grande que hubo en la antigüedad? Fue el advenimiento de Cristo. El primer advenimiento de Jesucristo es el acontecimiento más grande que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Y cuál va a ser el acontecimiento más grande que va a afectar a la humanidad después de la primera venida de Jesucristo? Ustedes están aquí. O sea que la segunda venida de Jesucristo es el momento más importante, más crucial que va a tener la humanidad. Por eso es ese marco entre la primera y la segunda venida. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, ¿qué más queda por hacer? Ya los redimidos fueron recogidos. Ya los que creímos estamos en su presencia. ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué más hay que hacer? Y más cuando tú estudias esa doctrina, que no es lo que estamos estudiando ahora, pero después vamos a hablar, después vamos a dar un tema sobre el milenio para que usted entienda mejor lo que ahora en pocas palabras y con pocas insinuaciones estamos diciendo. Es no bíblico esa doctrina, para no entrar en más, después lo vamos a explicar mejor. El último tiempo debemos definirlo bien, por tanto, no puede comenzar el último tiempo en la segunda venida, sino en su primera venida, resumiendo lo que hasta ahora dijimos. Dice ahí en el versículo 18, ahora han surgido muchos anticristos, por eso. O sea, ¿cómo tú sabes qué es el último tiempo? Fíjate, ¿por qué sabemos que es el último tiempo? Ustedes están conmigo, ¿verdad? Y ahora sabemos que estamos en el último. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Quiere decir que después de la segunda venida de Jesucristo, el establecimiento de un milenio, no van a surgir muchos anticristos, porque ya los anticristos estaban ahí en la época misma de Cristo y en la época misma de los apóstoles. Eso es lo que dice ahí la palabra. Nosotros tenemos que ir a la palabra y hay que decirle amén a la palabra, aunque mi papá me haya enseñado otra cosa, él entendió eso, pero yo cuando vi la Biblia, cuando yo estudié, y le voy a dar un testimonio, al final, al ocaso, ya los últimos tiempos de mi papá, él lo pudo entender. Me dijo, hijo, creo que tú tienes razón, porque era una persona que amaba al Señor y una persona que amaba su palabra y él pudo entenderlo. Me dijo, creo que lo que tú estás diciendo es lo correcto, porque quien ama la verdad viene al conocimiento de la verdad. Nosotros debemos tener ese elemento muy presente en nuestro corazón y no debemos ni tener temor a enseñarlo, ni postergar el enseñarlo, porque en la medida que no lo enseñamos y en la medida que postergamos enseñar la sana doctrina, vienen las aves de rapiña a sembrar ideas que no son correctas en la mente de un hijo de Dios que está en nuestras manos el enseñarle. Por eso siempre estamos tan pasionales en cuanto a este tema. Recordemos que los teólogos identifican al anticristo como que, o sea, cuando usted escucha por ahí que a qué le llaman un anticristo. Un anticristo es un personaje que tiene que ver con la política. Se va a levantar un líder global que va a estar al frente de las Naciones Unidas, que va a aglutinar la élite, entonces le dan al anticristo una pincelada meramente política. Pero aquí no está Pablo, el apóstol Juan no está diciendo eso. Y el versículo 19, ¿qué dice? Estamos haciendo una exégesis, esto se llama exégesis. Estamos sacándole a la Biblia en cada texto la enseñanza que tiene. Léelo, ¿cómo dice? El versículo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes fueron los que salieron de nosotros que no eran de nosotros? Los anticristos. Muy bien. O sea que está muy claro ahí, ¿verdad? Es decir, que una persona que está en las filas cristianas, que se va de las filas cristianas, no es que niega a Dios, no es que niega que Jesucristo existe, ¿entiendes? Sino es que niegan la doctrina, niegan las enseñanzas,
niegan lo que Cristo dijo que debíamos hacer y que debíamos creer. Porque todas estas personas que salieron de aquellas congregaciones no es que dejaron de ser personas religiosas, sino que no asumieron el precio que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la santidad, que tiene que ver con la consagración, que tiene que ver con decirle que sí a lo que Dios dice que yo no quiero hacer. Lo que me gusta de la carne, lo quiero hacer, lo que yo, mi vida la vivo como me da la gana a mí, la vida yo hará. Esa es la persona que se convierte en un anticristo. Yo soy cristiano, yo tengo que despojarme de todo aquello que va contra lo que la Biblia enseña. Yo tengo que vivir por eso aunque me muera. Porque yo no quiero convertirme en un anticristo. Entonces son muchos anticristos. Por eso cuando dice que va a haber un anticristo que se refiere al inicuo, vamos a ver que es que dentro de esos anticristos se va a levantar un líder que aglutinará. Entonces es un personaje religioso. Que aunque va a tener en el mundo, va a haber un momento en que tendrá una repercusión política, pero ese es un punto que lo vamos a dejar ahí para analizarlo un poquito más adelante. Dice, salieron de nosotros. O sea que este versículo explica el anterior. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han ido de nosotros. ¿Qué hacen? Enseñan otra doctrina, no se sujetan, ¿verdad? Y dice, estos son desde el principio del ministerio de Cristo que lo confrontaron y son los que se disgustaron con Cristo. Cuando hay una palabra que es de Dios y tú te disgustas con ella, ora. Porque déjenme decirle, como decía un pastor que fue mi maestro, que se llama Pastor Wilson, nosotros tenemos que sentirnos bien cuando la palabra de Dios, cuando estamos siendo aludidos por la palabra de Dios. Cuando yo veo que se está hablando algo que tiene que ver conmigo, yo tengo que decir amén. Yo tengo que decir, oye, es verdad, me siento aludido por esa palabra, porque es Dios hablándome para mi beneficio espiritual. ¿Entiendes? No es para avergonzarme, no, lo que viene de Dios nunca es para eso, ¿verdad? Es decir, que ellos se disgustaron con su palabra y por tanto se resistieron a recibirla. Así Pablo pasó con Pablo, así pasó con los demás apóstoles y así ha pasado hasta el día de hoy. Personas que tú le vas a predicar la santidad, personas que tú le vas a predicar la sana doctrina, y dicen, no, yo me voy por una iglesia donde no miren lo de afuera, miren lo de adentro. Son argumentos que tú oyes. No, yo no, a mí no, no tienen que decirme, yo vengo aquí para sentirme bien. Yo vengo aquí para sentirme, nosotros no venimos aquí para sentirnos bien, nosotros venimos aquí para que Dios nos diga lo que tenemos que hacer aunque no nos guste. Pero como yo sé que Él es el Cristo, amén. Como yo sé que Él es Dios, dice, a mí me conviene, me resulta hacer lo que Él manda, aunque no me guste lo que manda. Pero yo quiero ser obediente y cuando somos obedientes ante lo que Él manda, nuestra vida comienza a cambiar y decir, oye, no me gustaba, pero ahora sí, porque ves el beneficio que tiene. A ver, amor va, por ejemplo, cualquier hermano aquí, no, yo no me gustaba, pero después me voy dando cuenta que sí, que es bueno congregarse, que es bueno estar los hermanos juntos en armonía, que es bueno todos los beneficios que Dios nos da. Oramos y vemos cómo Dios responde nuestras oraciones. Vemos todo el beneficio, por eso es ese versículo, que la bendición de Jehová es la que enriquece. La mayor bendición de Jehová es Jehová mismo en nuestro corazón. Juan dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no quisieron asimilar el contenido espiritual del Evangelio. No quisieron asimilar las enseñanzas sobre la santidad. Produjeron entonces divisiones, disensiones entre ellos. ¿Ustedes recuerdan la iglesia a los Corintios? Capítulo 12, 13, 14. Y en esos capítulos, como Pablo está manejando el tema, no haya más entre vosotros divisiones, disensiones, contiendas, unos jalando para acá, el otro para allá. Había, porque siempre que están ahí las dos cosas, el trigo y la cizaña. El trigo contra la cizaña contra el trigo. No hay que ser tan echado. No hay que hacer. Y entonces comienzan las divisiones. Y ambos grupos son tremendos teólogos. Conocen mucho de la Biblia, conocen mucho de la doctrina, pero no hay un sometimiento a la palabra en obediencia al Señor. Esos que se comienzan a desviar, esos que comienzan a disgustarse con el Señor,
con la palabra, comienzan a abrirle las puertas al espíritu del anticristo. Pues acuérdense que están clasificados en tres. ¿Cuáles son? El anticristo, los anticristos y ¿qué más? Y el espíritu del anticristo. Quiere decir que es muy complejo. Estamos recibiendo un bombardeo que no nos damos cuenta que cada minuto del día estamos siendo asediados por ese espíritu para tratarnos de separar, para tratarnos. Si el diablo sabe que a ti te gusta jugar número, por ejemplo, o si te gusta robarte algo del trabajo porque está tan a la mano, o si te gustan las cosas que tú sabes que en tu conciencia por la palabra no están bien, desde que tú llegas al trabajo tenemos la tendencia a sacar las tiras pellejas al otro compañero. ¿Cuántas cosas vemos? Compartimos, hacemos, disfrutamos cosas que no son de Dios. Esos son dardos pequeños que comienzan a debilitarnos espiritualmente y después cedemos para hacer otras cosas que son peores. Hasta el momento en que voy a la iglesia y me siento, Dios me tiene que tragar así como yo soy. El amor de Dios me tiene que tragar porque Dios me ama y como yo amo a mi hijo, aunque son delincuentes, Dios me tiene que amar así. Estamos muy equivocados. Dios es nuestro papá, pero siempre que nosotros también nos comportemos como hijos. Él nos conoce nuestras debilidades, nos conoce nuestras tentaciones, pero nosotros debemos estar conscientes de que debemos vivir apegados a su palabra. Dice que estas son personas que aunque estaban en las congregaciones no eran genuinos, evidenciando que si se rechaza el contenido espiritual y la santidad del evangelio, la persona nunca llegaría a ser parte de la familia cristiana. No eran cristianos. Y esto lo estoy diciendo aquí no para sembrar dudas. Esto yo estoy diciéndolo aquí para confirmarlos en la fe. Amén. Amén. Yo soy un cristiano que ama a Dios. Yo soy un cristiano que me declaro incapaz de enfrentar y de vivir la vida cristiana sin Cristo. Porque es una mentira de Satanás. Sin Cristo no se puede vivir la vida cristiana. Él es el único que hace posible que yo viva la vida cristiana. Y si yo vivo una vida cristiana, cuando yo he cometido errores, cuando yo he fallado, no ha estado Cristo en mi fallo. He sido yo el que he fallado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ajustarme a su palabra y sacrificar mis gustos, mis deseos, mis apetencias, mis desviaciones y mis caprichos de insistir en lo que Dios dice que no. Y buscamos toda justificación posible para seguir haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Nos estamos convirtiendo sin querer en un anticristo. Y el amor de Dios no mengua por eso. No, el amor de Dios es el mismo. Pero yo soy el que lo desprecio. Mi actitud desprecia el amor de Dios cuando yo no me sujeto a su palabra. Cuidado con eso, que es muy serio. Porque esos son los que nunca fueron nada, pero después nos vamos a dar cuenta que los que sí fueron, sí hay que permanecer. Porque el evangelio es permanencia. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada podéis hacer. Este es un tema que se trata poco, pero es una pena que no se trata lo debido. Porque esta reflexión es la que nos hace a nosotros ajustarnos a la palabra y ajustarnos a Cristo y hacer genuinos cristianos a través de los cuales pueda Dios derramar su gloria a nuestra vida y a la vida de quien nos oiga. Porque fuera de Dios no hay genuinidad. Todo es falsedad, hipocresía, mentira, manipulación, oportunismo, delincuencia y diabluría. Para no decir una palabra que se decía en Pinar del Río. Entonces, hermanos, dice, porque si hubieran sido de nosotros, aquí algunos se rieron, parece que saben que esa palabra existe, pero dice, porque si hubieran sido nosotros, estos profesarían ser cristianos por su testimonio. Ahora, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Qué te parece? El problema no era que no conocían la verdad. Es decir, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Somos responsables. Porque conociendo la verdad, vivimos como nos da la gana. Y hacemos lo que a Dios no le agrada. Y siendo diácono, y siendo pastor,
y siendo el título que tú quieras ponerte, porque ya le ha dado a alguna gente por ponerse tantos títulos que ahorita son querubines y serafines, ¿entiendes? Y llegan ahorita que apóstol es muy chiquito allá. No me sirve, estoy muy apretado ahí, no estoy criticando a nadie, ¿no? Pero estamos hablando de esa simplicidad, ¿entiendes? Que llega el momento en que el término siervo de Jesucristo es muy chiquito. Hasta Cristo se quedó chiquitico, porque Él vino y se humilló y fue que hasta lo sumo, no hay forma de humillarse más que la que se humilló Cristo. Entonces yo ahora uso a Cristo para tener título y pisotearle por arriba a lo que Cristo dijo y hizo. El Señor lo reprenda. Amén. Y si nosotros amamos al Señor, entendemos su palabra y queremos vivir por ella, vamos a ser serios. Tenemos que predicar un evangelio serio. Yo le pido a Dios misericordia por mi vida, que oremos al Señor. Quiero de verdad lo genuino. No es castigarnos, la vida cristiana es un placer, es un disfrute. Si para ti es una carga, no hacer, pues, hay que orar hasta que deje de ser, una mortificación, orar, hasta que deje de ser una mortificación leer la Biblia. Quiero amar tu palabra. Yo amo tu palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía David. Cuánto amo yo tu palabra, cuánto me deleito en ti, porque cuando entiendo tu palabra, entiendo el cántico de un pájaro. Cuando entiendo tu palabra, entiendo el significado del latido, de un solo latido del corazón. Uno solo te falla. ¿Y a dónde vamos? ¿Verdad? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Eso lo vimos el domingo pasado. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y déjenme decirle que esto es una verdad aterradora, que nosotros debemos decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Debemos ser adultos, debemos ser mayores de edad en la fe. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire qué interesante es esa frase. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿qué? ¿Qué dijimos el domingo pasado? Que Jesucristo, ¿cómo es la contracción en el griego del nombre de Jesús? Jesús, el Cristo. Qué interesante. Jesús, todo el mundo es Jesús el Salvador, ese es buena gente, vino a dar su vida por mí, que soy un desastre. El que niega que Jesús es ¿qué? El Cristo, que es el enviado, que es el Mesías, que es como lo presenta Mateo, que es el Rey Mesías, que vino. O sea, que la visión de Mateo y de los evangelios es la presentación al pueblo judío, a los gentiles y al mundo entero de que Jesús es el Cristo. Entonces, es un título que define su esencia, define su naturaleza y define su función divina entre los hombres. Si yo no acepto que Él es el Mesías, ¿por qué yo acepto que Él es el Salvador y no el Mesías? ¿Te acuerdas que lo estudiamos el domingo pasado? Pues yo acepto que Él es el Mesías, pero todavía no ha establecido el reino. Y yo le digo, oye, la tiene cogida con el reino. Sí, es que hay que cogerla con lo que es. Porque si tú todavía crees que Jesucristo no estableció su reino en la primera venida, tú estás negando que Él es el Mesías. Ustedes están entendiendo conmigo aquí. Es muy sencillo de entender. Dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el que se torna mentiroso? El que niega que Jesús, el Salvador, todo el mundo acepta que Jesús es el Salvador, que Jesús, que es el Salvador, es el Mesías. El que niega eso, ¿qué cosa es? Un anticristo. Es una verdad aterradora. Es una verdad que nos asusta. Pero es bueno que este mensaje no lo escuchemos solamente nosotros, que este es un mensaje que podamos darlo al mundo entero y que podamos diseminar la palabra de Dios. Nos estamos quedando muy con nosotros. No tengamos miedo expandir esta palabra a todo el que podamos. No tengamos miedo proclamar la verdad, porque por la verdad que es Cristo hemos llegado hasta aquí, tenemos sus promesas y tenemos el cielo garantizado. Lo de Dios es seguro siempre. Nosotros somos los que tenemos que ir agarrándonos en Él. Entonces, volvemos a la frase. ¿Quién es el mentiroso? ¿A quién se le está llamando aquí mentiroso?
¿Saben qué lindo es hacer un estudio exegético de la palabra? Como aprendemos. ¿Quién es el mentiroso aquí? Exacto. Se está refiriendo a los anticristos. Los anticristos son los y que el chaleco que se les sirva, ¿cómo se llama? Como dicen allá en Argentina, como es el chaleco que se lo ponga el que le sirve. Porque yo, siempre que sea la palabra de Dios, ese chaleco me sirve a mí. Yo no tengo problema ninguno. Cuando yo entiendo una palabra, me pongo el chaleco y no hay quien me lo quite. Entonces, dice que, ¿a quién está llamando mentiroso? A los anticristos. Estos, dice, primero mienten diciendo que son cristianos y no lo son. Y segundo, mienten presentando un evangelio no autorizado por Jesús. Oiga, es aterrador lo que descubrimos en la palabra. Nos sentimos el Señor y en qué punto estamos nosotros en este universo. ¿En qué punto de la cristiandad estamos? Porque es que esto lo vemos tan diseminado en el mundo cristiano que nos aterramos. Porque la inmensa cantidad de cristianos está esperando que todavía el Mesías venga a establecer su reino. Los judíos están esperando un Mesías. La institución religiosa está esperando que Cristo venga para establecer todo el mundo está esperando que venga el mes para establecer un gobierno global en el que Cristo va a estar sentado en Israel en una butaca gobernando el mundo. Eso es lo que espera todo el mundo. Y no se da cuenta que cuando Cristo venga, viene con la expresión máxima, porque dice que Dios lo llevó hasta ¿qué? Hasta lo sumo. No hay nada en esta realidad objetiva llena de pecado que soporte cuando la bóveda celeste se abra. Y ese ser magnífico que tiene la eterna e inagotable e inmedible energía aparezca. Estamos aquí viviendo en este sistema solar por la misericordia de Dios, por las leyes físicas que Él estableció, pero cuando Él aparezca, todo aquí desaparece, excepto tú y yo, que estamos sellados por el Espíritu Santo y que Él nos transformará para su gloria eterna. Ese ser de esa energía inmarcesible no va a sentarse en una sillita aquí. Esos son los que tienen una idea fantasiosa de lo que es el reino. Cuando Él vino la primera vez, se estableció el reino, ¿sí o no? ¿Dónde está el rey de los judíos que nosotros? Oye, esa gente dijeron algo grande. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Él es el rey. Sus obras eran dignas de un rey. Por eso los discípulos nos hemos visto lo que hemos oído, lo tocante al verbo de vida. Y por eso fueron, ustedes creen que ellos fueron a la cruz, ellos murieron, ellos fueron quemados, fueron aserrados, fueron echados a los leones, porque ellos eran masoquistas y les gustaba sufrir. No, ellos amaban la vida y huían mientras que podían, lo que cuando lo agarraban no iban a negar la fe. Porque ellos creían lo que Cristo dijo, ellos creían, yo creo en un Cristo que se levantó de la tumba. Muchos de ellos habían sido testigos, dice que más de 500 hermanos contemplaron y vieron a Jesucristo resucitado. Los apóstoles, mire, ya esta realidad no me interesa. Y por eso ellos predicaron el evangelio sin adulterar, porque ellos sabían que si adulteraban el evangelio, ese beneficio lo iban a perder. Y se pierde el beneficio si nosotros no nos mantenemos. Por eso, hermano, el versículo 24, con esto vamos a finalizar, porque mi corazón está lleno, pero el tiempo se está vaciando. Dice, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Escuchen, hermano, los que tenemos muchos años en el evangelio y los que estamos comenzando. Es bueno aprenderlo ahora que estamos comenzando. Es bueno ahora entender que hay mucha gente hablando mucha bobería y muchas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Es bueno que lo sepas ahora. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es decir, tácitamente que lo dicho por Cristo y los apóstoles desde el principio permanezca en sus mentes y sus corazones. Y si baja un ángel del cielo y predica otro evangelio, es maldito. Si yo mismo, dijo Pablo a los Gálatas, y digo otra cosa,
no me hagan caso, me cogió el Alzheimer. Lo que ustedes oyeron desde el principio, ¿quién fue el que habló en el principio? Del principio. Jesucristo. Eso es lo que no puede cambiar. Eso es lo que hay que mantener para no convertirnos en un contra Cristo, en un anticristo. Es así. No podemos decirlo de otra manera. No podemos pasarle la mano a lo que no se le puede pasar la mano. Esa es la realidad y esa es la verdad. Yo, esta es la segunda vez que le digo que vamos a terminar. Verá. Lucas, la tercera va. Lucas capítulo 17, versículo 20. Esta es la penúltima. Lucas 17, versículo 20. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo ha de venir? Escuchen. Oye, cosas tan claras y tan sencillas. ¿Por qué no se entienden? Dice, preguntado por los fariseos, porque los fariseos tenían un concepto de reino de Dios, ¿cuál? ¿Cuál era? Que es lo que están esperando todavía. Ellos quieren todavía que Cristo venga y establezca un reino global, porque ellos son parte del sistema globalista en el mundo que existe hoy. Dice, preguntando por Dios, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, ¿eso lo dijo quién? Jesús, el Cristo, el Salvador Mesías, el Salvador Rey. Este es el mero mero. Este es el que va a decir la verdad total. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Si el Señor, el que está estableciendo las bases, está estableciendo la verdad, y te está diciendo que el reino ya está entre vosotros porque está Él. Si no este rey, no hay reino. Si no hay rey, no hay reino. Y ya le estaba hablando a los discípulos, se estaba hablando de sus súbditos. Quiere decir que ya se estaba estableciendo una relación filial a la que se le llama reino de Dios. No olvidemos que el reino de Dios no es un reino igual que los reinos de este mundo, donde hay un presidente, una legislatura, donde hay un pueblo. El reino de Dios es el Padre, es Jesucristo gobernando a los hombres a través del amor. Es una familia, el reino de Dios es filial. Yo estoy encantado de pertenecer a esa familia. Ustedes también, ¿verdad? Entonces dice, no vayas a ir allá, no vayas acá, no vayas a Jerusalén, no vayas a Judea, no vayas a Samaria, no vayas a Washington, no vayas a Rusia, no vayas a Buenos Aires, no vamos a ir a La Habana. El reino de vosotros, ¿dónde está? Entre vosotros, entre ustedes. Qué bonita la frase. Está ahí, estamos aquí, esta es la familia, este es el reino. ¿Es verdad o no? Y como le dije que esta era la penúltima, vamos a ver a Mateo 24, 24. Mira Pauca como ella se ríe. Este nada más, el Mateo 24 es para una serie de estudios, pero nada más vamos a leer este versículo, nada más dice, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y ¿qué? Oye, ¿estaban los apóstoles en sintonía con Cristo o no? Están ahí. ¿Quiénes son los falsos apóstoles, los falsos cristos? Los que están diciendo de parte de Cristo lo que Él no dijo. Pero por ser tan tosudos, arrogantes, orgullosos, soberbios, no quieren asumir lo que dijo Cristo. Entonces crean su propio evangelio. Y por eso han hecho tanto daño y ha sido tan destructivo. El empeño que ellos han tenido por las consecuencias que trajeron. Dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuese posible, ¿a quién? Aún a los escogidos, que tener los ojos bien claros, las orejas bien abiertas, porque dicen cosas que te estremecen, hacen cosas extraordinarias, pero fíjate, no son Cristos, son falsos Cristos. Por eso el Señor dijo en una oportunidad, y voy a cerrar la Biblia para que Olga no me regañe, y dice, en aquel día, ¿cuál es el día? En aquel día, el día que el Señor venga y termina la historia. En ese día que es el día, fíjate que la Biblia le llama día terrible de Jehová, no es un día de hacer cuentos ni lindo, es el día terrible de Jehová porque es el día es como el día del diluvio. Sí, un día maravilloso para Noé y su familia, pero fue un día terrible para la humanidad.
El día de Cristo venga va a ser un día horrible para el mundo. Para nosotros no. Dirán, paz, Señor, en aquel yo eché fuera demonios. Oye, yo hice señales, milagros. ¿Y qué le dijo Cristo? Apartados de mí, hacedores de qué. Y parecía que eran obras buenas, porque sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Oye, yo soy fulano de tal, a que conmigo sí se resuelven los líos. No sabes en el lío que está y en el lío que está metiendo a la gente. Por eso Cristo le dijo, hacedores de maldad. Y terminó ahí. No, dice, apartaos de mí, echarlos afuera. ¿Me entiendes? El Señor nos ayuda en esta mañana a que tengamos en nuestro corazón gratitud y que podamos decir, Señor, gracias, ¿verdad? Por pertenecer a esta familia a la que tú le has llamado reino de Dios. Por saber que tú eres nuestro papá, porque tú, Señor, siempre ayudarás a aquel que se ha empeñado en obedecer tu palabra. Y a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, tú nos levantas y podemos seguir en tu nombre. Que Dios les bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Amén.